día que Dios ha destinado para que nosotros nos reunamos, nos congreguemos, alabemos su nombre, nos edifiquemos como iglesia. Y a veces nos cuesta un trabajo levantarnos en la mañana. Como escuché claro, en nuestros trabajos nos pagan, ¿no, verdad? Pero la iglesia no. Entonces, para el trabajo sí tengo que levantarme. Pero igual paso trabajo. Pero nos levantamos y no llegamos tarde. Pero bueno, yo entiendo que eso es obra de Dios, no depende de nosotros. La semana pasada nuestro pastor hizo una disertación que yo le escribí y le dije, oye, ¿por qué hiciste eso? Ahora nos pusiste a mí, a Jesús, cuando nos toque, la parada demasiado alta, la varilla. A la hora de predicar Romanos, predicó 3 capítulos de Romanos en una prédica y lo hizo para la gloria de Dios. Entendible, algo que es bien difícil. Se había quedado y habíamos entendido todo lo que nos enseñan estos primeros capítulos de Romanos, al menos hasta el versículo 20. Hasta el versículo 20 quedó demostrada la condición de nosotros delante de Dios. Cuando digo de nosotros, digo la humanidad en general. Quedó demostrado qué es lo que merecemos nosotros de parte de Dios por esa condición que nosotros hemos adquirido después de la caída. Y quedó también demostrado el papel de la ley. Entiéndase que cuando mencionamos ley, estamos hablando básicamente de los 10 mandamientos de Dios, que es lo que hoy en día todos conocemos. Y quedó demostrado que ninguno de nosotros puede acercarse a Dios por nosotros mismos, que es imposible acercarse a Dios por nosotros mismos. Porque esa ley que Dios nos dejó nos descubre, nos desvela, nos deja desnudo delante de Dios. Nos deja como que nos estamos mirando nuestra sociedad en un espejo. Que de hecho una de las funciones es esa, de velar la ley. Una de las funciones de la ley es de velar tu condición real delante de Dios. Otra función de la ley, por ejemplo, es de velar el carácter de Dios. Dios se mostró a su pueblo a través de su ley. Así de perfecto soy yo. Y así tienen que ser ustedes. Y lo otro que hacía la ley era hacerte entender que no lo puedes cumplir. Que tú no puedes. Yo siempre lo digo y no me voy a cansar de decir, como es que dice el comediante cubano, lo digo y lo repito y no es matraca mía. Tú no vas a poder cumplir. Yo reto a cualquiera que cumpla la ley que intente cumplirla por sí mismo. Que intente cumplirla por sí mismo al 100%. A ver si va a ingresar a la Universidad de Dios aprobando las 10 preguntas. Y hasta ahí nos habíamos quedado en Romanos. Habíamos llegado a Romanos capítulo 3, versículo 20, que dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias por esta mañana y te ruego, Padre, que nuestros corazones estén dispuestos para escuchar tu palabra. Como siempre te pido, Señor, glorifícate en mi debilidad para esto. Tú conoces, Señor, mis defectos, mis dificultades, mis incapacidades, pero yo sé que eso te hace a ti ser más grande. Que todos vean a Cristo a través de la palabra y no al predicador, Señor. Prepara a tu pueblo, Señor, que pueda escuchar. Dispón los corazones. Abre el entendimiento, Señor, y lleve el mensaje de los oídos al corazón, Padre. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Hay alguien acá que nos visita hoy por primera vez? ¿No hay nadie? ¿Sí? La chica, bienvenida. Es un placer que estés. Te digo lo que digo siempre. Después de Señor Jesucristo, tú eres la persona más importante aquí. Espero que el mensaje te sea edificante. Te van a regalar una Biblia, Juan, que aquí están, y la puedes utilizar el día de hoy. Les decía que Romano nos dice que por medio de la ley nadie puede ser justificado. Nadie, por tus obras tú no puedes ser justificado delante de Dios. Y aquí aparece un concepto que ya Pablo había mencionado desde el capítulo 2, o varias veces él lo ha habido mencionado, que es la palabra justo o justificación. Y es de eso lo que vamos a hablar hoy. El mensaje de hoy se titula de esta manera. Quiero que presten atención porque así empieza el versículo que voy a leer o el pasaje que vamos a leer. Se llama, pero ahora, la justificación es por la fe en Jesucristo. Pero ahora, la justificación es por la fe en Jesucristo. ¿Pero qué cosa es la justificación? El concepto de justificación, o qué es ser justificado, es ser declarado moralmente recto
en este caso delante de Dios, en toda integridad, que Dios te ve como que tú eres moralmente recto delante de Él. O también es el acto de la voluntad divina en el cual el hombre es tratado como si fuera inocente. O sea, cuando Dios te justifica, te ve como inocente y te absorbe completamente de todas las consecuencias que el pecado trae. Y no solo las que te trae a tu vida, porque sabemos que hay consecuencias que el pecado trae a tu vida. Vamos a suponer, si usted comete adulterio, usted va a enfrentarse al divorcio o a una serie de elementos. Si usted es mentiroso o se enfrenta a esas cosas, no es solo eso, sino que delante del tribunal divino, Dios te ve como inocente y te elimina todas las consecuencias delante de Él. Entonces, repitiendo, Romanos 20 decía, nosotros por nuestros méritos no podemos ser declarados inocentes delante de Dios. No hay forma de lograrlo por nosotros mismos. Pablo le estaba diciendo, hasta aquí a los romanos le estaba diciendo, miren, ustedes habían tratado de hacer, recuerden que Pablo le está hablando a una audiencia mixta, había una gran mayoría de gentiles, pero también en Roma habían judíos que se habían ido de Jerusalén y habían empezado la iglesia ahí. Pablo nunca había estado en Roma todavía. Y entonces le dice, ustedes habían estado tratando de hacer todas estas cosas para alcanzar la meta. Durante todos estos años ustedes habían sacrificado, ustedes habían matado todos los animales que Dios mandaba hacer y ustedes habían puesto su fe en eso. Y lo habían hecho quizás con el objetivo de pensando que el sacrificio en sí lo podía salvar. Y lo seguían repitiendo, incluso como una rutina. Lo hacían como rutina. Pero realmente nada de eso los limpiaba. Nada de eso limpiaba tu pecado delante de Dios. Nada de eso te ponía a cuentas con Dios. Más bien todo eso era una sombra de lo que iba a venir. Y me gustaría que vayan a Hebreos. En la carta de los Hebreos, el autor de los Hebreos, que todavía no se sabe quién es, yo no me atrevo a decir que es Pablo, que se parece bastante a lo que Pablo escribe, ¿no? Dice el autor de los Hebreos, capítulo 10, versículo del 1 al 4, lo voy a leer de la traducción en lenguaje actual, dice lo siguiente: la ley de Moisés era solo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar y no lo que en verdad nos daría. O sea, era una sombra, era una muestra, era una pincelada de lo que ustedes iban a ver. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. Si en verdad la ley pudiera quitarle el pecado, no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer los sacrificios a Dios. O sea, si eso que ellos hacían los limpiara y les quitara su culpa, no tenían que venir a hacerlo más. Sin embargo, dice, cada año cuando sucede lo contrario, cada año cuando ofrecen esos sacrificios, lo único que logran es recordar sus pecados. Porque la sangre de los toros y de los chivos que se sacrifican no pueden quitar los pecados. Y eso es lo que estaba haciendo la ley hasta ese momento y todos los sacrificios. Te estaba dando a entender que tú no podías ser limpio por ti mismo. Y ahí es donde entramos en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a Romanos 3, vamos a continuar del versículo 21 y voy a leer hasta el versículo 30. Dice la palabra de Dios, pero ahora, acuérdense de esto, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Aquí se arma un trabalengua, ¿eh? Y Pablo le da para adelante y para atrás y tú te rompes la cabeza y que si es el que justifica, que si además es el justo y tú te quedas perdido hasta que empiezas a meterte en el pasaje. Pero quiero que entiendan y se lleven este mensaje. Este pasaje o este segmento que es continuación de lo anterior
aunque después va a venir capítulo 4, 5 y 6, usted puede quitar todos esos números de capítulo y todas esas cosas, que esto está hablando de lo mismo primero. Todos esos números hablan de la salvación solamente por la fe, de la justificación solamente por la fe. Tal es así que les voy a hacer un ejercicio para que vean los versículos aquí. Miren el pasaje, los que lo tengan ahí, miren lo siguiente. Versículo 22, dice lo siguiente, algunos los voy a parafrasear. Dice, la justicia de Dios se ha manifestado por medio de la fe en Jesucristo. Y de ahí vamos a seguir de dos en dos versículos. Versículo 24, solo será justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. Versículo 26, Él es el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Versículo 28, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Versículo 30, Dios justificará por la fe a los de la circuncisión y a los de la incircuncisión. Cada dos versículos Pablo va repitiendo lo mismo. ¿Cómo es que los niños aprenden en la escuela? Por repetición. O sea, Pablo te está diciendo, en un poquito, en 10 versículos te voy a dar una enseñanza por repetición para que tú te grabes esto. Y esto nosotros lo repetimos todos los días. Los que conocen a Cristo, sí somos salvos por Cristo. Pero nosotros entendemos qué quiere decir que somos salvos por Cristo. Nosotros entendemos qué fue lo que hizo Dios realmente para que nosotros seamos salvos por la fe en Jesucristo. Nosotros entendemos qué es lo que dice Hebreo, que lo que se hacía antes era una sombra de lo que iba a venir. De hecho, Pablo en este pasaje dice lo siguiente. Miren, la fe es solamente por Jesucristo. Y esto no es algo que me estoy inventando yo. Esto lo dicen la ley y los profetas. Te ven al principio del versículo 21 que leímos, dice, en la ley y los profetas está. O sea, yo no me lo estoy inventando. Vayan allá. Vayan allá. Qué lastimosamente que hoy en día en los púlpitos se paran la gente a decir las profecías y sus cosas y las cosas que tienen en su mente y nunca le dicen a la congregación, vayan ahí para que vean que yo realmente no me lo estoy inventando. Pablo no cometió este error nunca. Pablo siempre decía, escrito está, igual que hizo Jesús en el desierto, vayan allí. Pero hoy en día, ¿cuánta gente no se paran en los púlpitos a contar sus sueños y visiones? O a hacer cuento de sus vidas. O hacer sus testimonios en vez de decirle a la gente, sí, yo puedo hacer mi testimonio, pero vayan allá. Vayan para que vean en la ley y los profetas. Entiéndase por la ley los libros de Moisés. Ellos dividían la ley y los profetas, todos los libros dichos por los profetas. Ahora, los judíos, ¿por qué Pablo le dice vayan allá? Porque los judíos pensaban que Abraham había sido justo por sus obras. Los judíos se creían que Abraham era la última Coca-Cola del desierto. Y cuando tú vas al capítulo 4 de Romanos, que vamos a tocarlo hoy también, pretendo abarcar estos dos capítulos, el final del 3 y el 4 hoy, Pablo empieza a recordarle lo que era Abraham. Pablo le dice, ustedes dicen que Abraham era lo máximo y que Abraham fue salvo por todo lo que hizo. Realmente ese no es el caso. Miren lo que dice Romanos 4, dice, ¿qué diremos entonces? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Si algo sabían los judíos, es que nadie se puede jactar con Dios. Nadie se la puede tirar de bambán con Dios. O sea, si Abraham tenía algo de qué enorgullecerse, no era porque Dios lo había salvado o lo había justificado por sus obras. Más bien la Escritura dice, ¿qué dice la Escritura en el versículo 3 de Romanos 4? Dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Dios no aceptó a Abraham por lo que hizo. Si así fuera, él no podría enorgullecerse de lo que había pasado. Delante de Dios, ni tú, ni yo, ni el que se pare aquí puede jactarse, porque nada depende de ti, todo depende de Dios. Abraham fue aceptado por Dios por su fe, por lo que él creyó. Y Pablo le dice, ¿quieres que se lo demuestre? Vamos a Génesis 12. Busquen Génesis 12, ahí dice, y el Señor en Génesis 12 al principio le dice, Abraham estaba viviendo como un pagano más en la tierra de Ur de los Caldeos, adorando a su Dios Sol. Sin embargo, Dios se le aparece y le dice, vete de tu tierra y tu parentela. Ustedes se imaginan, nosotros muchos vinimos aquí porque estábamos obligados prácticamente por las condiciones de nuestro país, pero Abraham no. Abraham estaba muy tranquilo y tenían todos los recursos necesarios donde él vivía, y Dios le dice, vete de tu tierra y tu parentela. Ahora que estamos aquí nosotros en Miami y que muchos tenemos la tranquilidad, que Dios nos diga, regrésate a Cuba.
Eso fue lo que le pasó a Abraham. Vete de tu tierra y tu parentela. Fíjense, no es solo de tu tierra. Y no te lleves a nadie. Abraham se llevó a Lot de desobediente. Pero él le dijo, vete, tú solo. Miren lo que dice. Y de la casa de tu padre a la tierra, yo te llevaré, ¿no? A la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldiciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y el versículo 4 de Génesis 12 dice lo siguiente. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. ¿Qué haríamos nosotros? Déjame calcular. A ver si es verdad que yo me tengo que ir. Déjame calcular a ver si es verdad que yo tengo que moverme de trabajo, aunque en este trabajo voy a ganar menos. Pero en este estoy robando o estoy mintiendo. Y Dios me está diciendo, vete de ahí, salte de ahí, que es allá donde tienes que estar. O en cualquier circunstancia que Dios nos ponga, Abraham se fue tal como el Señor le dijo. Fe por fe. Pero por si fuera poco, dice Pablo más adelante, le menciona. En Génesis 15, Pablo lo utiliza como referencia también cuando Dios le promete a Abraham la descendencia. Y no voy a leer el pasaje, pero en el versículo 5 dice que Dios lleva a Abraham afuera. Dios le hace una promesa y Dios lo lleva afuera de su carpa. Y le dice, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice el versículo 6, que es lo que Pablo utiliza en Romanos 4, dice, Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció, ¿por qué? Por justicia. Él le reconoció la creencia o la fe por carácter moral. ¿Se acuerdan del concepto? Por carácter moral delante de Dios, por rectitud moral delante de Dios. Solo con creer en lo que Dios. ¿Fue Abraham justo por las obras de Dios? ¿Por las obras de él? No. Fue justo por creer. Después de eso viene la historia un poco más adelante en que Dios hace un pacto con Abraham. Y Dios le dice, yo te voy a confirmar lo que ya yo te prometí. Tráeme un cabrito, tráeme el becerro, tráeme el animal. Y entonces se hace un estilo de pacto que había en ese tiempo. ¿Por qué le voy a dar una explicación mínima para que entiendan? En ese pacto debían tomar el animal, picarlo a la mitad, poner una parte aquí y otra parte aquí. Y las dos partes que iban a hacer la negociación o el pacto tenían que pasar por medio de las mitades. Esto representaba que si una de las dos partes violaba el pacto, a esa persona tenía que pasarle lo mismo que le habían hecho al animal sacrificado. Tenían que picarlo en medio por violar el mandamiento o el pacto que habían hecho entre ellos. Pero ¿qué pasa en este pasaje? Abraham se duerme. Dice que la tarde cae y había una niebla y Abraham se quedó dormido. Porque si Abraham hace el pacto él con Dios, Abraham es un hombre igual que nosotros. Iba a fallar al pacto, por eso es que Dios hace el pacto él solo consigo mismo. Y dice que una luz pasa por el medio de los dos animales, es la representación de las dos mitades y es la representación de Dios. De esa forma se cumplía que el pacto nunca iba a fallar. El pacto nunca iba a ser quebrantado porque Dios no podía fallar. Por eso es que Abraham se queda dormido y no pacta él con Dios. Eso garantiza que para la descendencia de Abraham se cumpla lo que Dios estaba prometiendo, que era que toda la familia iba a ser bendecida en él, que todo el mundo podía ser justificado a través de la fe, que es lo que estamos hablando hoy. Y al final Pablo, por si fuera poco, les vuelve a explicar, mira, ¿quieres que le dé otro ejemplo de que Abraham no fue salvo ni fue justificado por sus obras? Dice que en el capítulo 4, Abraham, a pesar de su edad y la esterilidad de Sara, nunca dudó. Y que eso también le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Nunca dudó. Y todo esto fue antes de que Abraham fuera circuncidado en el capítulo 17 de Génesis. Ni siquiera se le había dado una señal que dijera, este hombre pertenece al pueblo de Dios. Porque ¿qué decían los judíos? No, nada más van a ser salvos los que son, ¿qué? Circuncidados. Pero ya Abraham era salvo y Abraham era justificado. Y ni siquiera había llegado al capítulo 17, que fue donde se le da la señal de la circuncisión. Lo mismo pasa muchas veces con nosotros. Hay gente que quizás puede morir antes de bautizarse. ¿Y quiere decir eso que esa persona no es salva? El bautizo en agua es una señal de lo que ya pasó en tu vida. Si no el malhechor de la cruz no fuera salvo porque nunca se bautizó. No fuera
no fuera salvo. Y después Pablo salta a otro ejemplo para demostrar que la salvación y la justificación es por fe y no por obra. Y le habla del rey más reconocido que tenía Israel. ¿Quién era? David. Primero toma el gran patriarca, y después toma el rey más reconocido. Y va entonces a un pasaje donde David usa el Salmo 32, después de haber pecado matando a Urías, el esposo de Betsabé, y toda la historia que hemos conocido y que hemos predicado aquí, donde dice lo siguiente, Romanos 4, versículos 6 a 8, dice, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Y ahí es donde viene la referencia del Salmo 32, dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Ustedes han visto que David aquí mencionó que tuvo que hacer algún sacrificio para que Dios lo perdonara, o alguna obra específica. Si usted recuerda el pasaje, Natán se le aparece a David y David lo único que hace es pegar un grito y decir, contra ti solamente he pecado, y se arrepintió. No fue perdonado por las obras. Él no tuvo después que hacer un sacrificio en el templo. Él no tuvo que venir a la iglesia todos los domingos para ver si el Señor lo perdonaba. Él no tuvo que donar de su salario el 10% para ver si el Señor lo perdonaba. Él lo único que tuvo que hacer es creer que Dios te podía perdonar. Por eso es que dice, bienaventurado el hombre que Dios perdona y no tiene en cuenta su iniquidad sin hacer nada más que arrepentirte. Nosotros queremos estar a buenas con Dios. Nosotros queremos estar a tono con Dios y empezar a hacer cosas a ver si Dios nos ponemos a la altura de Él. Hermanos míos, tú no vas a poder estar a la altura de Dios. No hay forma que tú puedas estar a la altura de Dios. Si ni el patriarca más grande, considerado por los judíos, ni el rey terrenal más grande, considerado por los judíos, estaba a la altura de Dios, cuanto menos nosotros. Ninguno de nuestros méritos, ninguno de nuestros méritos está a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Nada, absolutamente nada. Dice la Biblia, y lo hablábamos el viernes en la casa, que nos preguntaron el significado de la palabra, que tus buenas obras, fíjense lo que dice el pasaje, tus mejores obras son trapos de inmundicia delante de Dios. No es lo poquito que tú hagas, lo mejor que tú intentes es trapo de inmundicia delante de Dios. Tratar de hacer lo mejor que puedes cada día, ayudar a los pobres, venir a la iglesia, donar parte de tu dinero, eso no es que sea malo, pero eso no te hace ganar el favor de Dios. Hacer penitencia, rezar 500 rosarios, bautizarte, confesarte con un sacerdote, subir la escalerilla de la Virgen de no sé qué. Para los católicos, para los que tengan entendimientos, eso no te hace estar bien delante de Dios. Para los que practican la santería, matar no sé cuántos animales, hacer sacrificio, eso no te hace bien no te hace estar bien delante de Dios. Quizás algunas de estas cosas como nosotros hacemos son agradables a Dios, pero nada de eso vale si tú no vienes delante de Dios con Jesucristo. Si tú no te acercas a Dios con Jesucristo, nada de lo que tú puedes hacer tiene valor. Y estuve leyendo la biografía de Lutero y la tuve que traer a este segmento porque esto a mí me dio pena cuando yo lo leí. Yo ni siquiera me acerco a hacer un cuarto de lo que Lutero podía hacer para alcanzar la salvación. Miren esto. Dice que uno de los privilegios de la vida monástica era que emancipaba al pecador de todas las distracciones y lo liberaba para salvar su alma practicando consejos de la perfección. No solamente caridad, sobriedad y amor, sino también castidad, pobreza, obediencia, ayunos, vigilias y mortificaciones de la carne. Lutero estaba resuelto a realizar todas las obras que pudiera hacer un hombre para salvarse, hacer todo lo posible para salvarse. Dice que ayunaba, cuando yo empiezo a leer esto me da pena conmigo mismo. Dice que ayunaba 3 días seguidos sin una migaja de pan. 3 días seguidos sin una migaja de pan. Echaba sobre sí vigilias y oraciones en exceso a las estipuladas por la regla. Arrojaba de lejos de sí las frazadas que le eran permitidas y casi se moría de frío para mortificar la carne. Era lo que hacía el hombre. A veces estaba orgulloso de su santidad y decía, no he hecho nada malo hoy. Entonces surgían las dudas. ¿Has ayunado lo bastante? ¿Eres suficientemente pobre? Entonces se despojaba de todo, salvo de lo que la descendencia le exigía. Se quedaba prácticamente en el invierno
en ropa interior para pasar frío, a ver si él podía ponerse a la altura de Dios. Dice que él mismo una vez contó, dice, en verdad, yo era un monje piadoso y guardaba las reglas de mi orden tan estrictamente que puedo decir que si alguna vez un monje hubiera alcanzado el cielo por su monastismo, ese hubiera sido yo. Todos mis hermanos del convento que me conocieron podrían dar testimonio de ello, pues si hubiera continuado más tiempo me hubiera matado con mis vigilias, oraciones, lecturas y otros trabajos. ¿Hacemos nosotros algo de esto? No estoy hablando de que esto es lo que hay que hacer para salvarse, pero nosotros después que tenemos salvación no llegamos ni a un cuarto de lo que puede hacer un cristiano verdadero, muchas veces. Dice, pero todos estos drásticos métodos no le proporcionaban un sentimiento de tranquilidad interior. El objeto de su lucha era compensar todos sus pecados, pero nunca podía sentir que el platillo se equilibraba. Quizás te pase a ti, que te crees que no estás a tono con Dios y tú dices, no lo puedo alcanzar. Y estás peleando con eso y voy a hacer todo lo posible y no lo puedo alcanzar. Y no puedo alcanzar a Dios. Lo malo estaba en que no podía satisfacer a Dios en ningún punto. Y haciendo una vez una prédica Lutero del Sermón del Monte, dice lo siguiente, él mismo dice, esta palabra es demasiado elevada y demasiado profunda para que nadie pueda cumplirla. ¿Se acuerdan el objetivo de la ley? Es tan alta para Dios demostrarte que tú no puedes, para que entiendas tu incapacidad. Esto está probado no solamente por la palabra de nuestro Señor, sino también por nuestra propia experiencia. Tómese a cualquier hombre o mujer piadosos. Escuchen esto. Se mostrarán amables con aquellos que no les ofenden, pero en cuanto alguien los calumnie, hable mal de ellos o los ofenda de otro modo, no podrán evitar el estallar en cólera. Si no en contra de sus amigos, contra sus enemigos. La carne y la sangre no pueden comportarse de otro modo. Es muy fácil amar al que te ama. Es muy fácil tratar bien al que te trata bien. Lo difícil es el que te odia. Y ahí es cuando va a salir tu carne. Nunca vas a estar a la altura de Dios. Recuerden que nosotros deberíamos ser odiados ante los ojos de Dios. Sin embargo, Dios nos amó. Y nosotros no somos capaces de expresar ese amor hacia los demás. Lutero simplemente no tenía la capacidad para llenar las condiciones requeridas. Si Lutero, que era capaz de hacer estas cosas, no era capaz de llegar a donde él pretendía llegar, ¿cuánto menos nosotros? Que muchas veces no oramos, que muchas veces no ayunamos, que no leemos la Biblia, que no hacemos nada de las resoluciones que trajo Jesús para el nuevo año, que nos cuesta levantarnos el domingo para venir a la iglesia temprano sabiendo que es el día del Señor. Les confieso que a mí me pasaba igual. Y nosotros en mi caso una vez tuvimos que tener una conversación. Tenemos que ponernos de acuerdo porque este es el día del Señor y hay que estar en la iglesia. No es por rutina, hermanos. Es por agradecimiento a lo que Dios ha hecho. No es porque eso me haga ganarme la salvación, acabamos de verlo. Es por agradecimiento, por honrar a Dios que nos ha dado la salvación, que nadie se la puede ganar por sí mismo. No lo podemos hacer. Pues nosotros no podemos hacerlo. Y esa es la gran diferencia, hermanos, entre nuestra religión cristiana y el resto de las religiones. Esa es la principal diferencia. ¿Qué hace el budismo? Si alguien conoce de algunas religiones o ha leído, yo no soy el más conocedor, pero he leído. El budismo, tú puedes alcanzar el nirvana cumpliendo los 8 pasos. ¿En quién se está enfocando el nirvana? En ti. Es por ti. Haga esto y usted llegará hasta allá. Así dice esta religión. ¿Qué hace el hinduismo? Hacer lo mejor de ti para que puedas reencarnar en la próxima vida en algo mejor. Creo que lo he dicho, pero no sé si saben que muchos de los que practican el hinduismo, disculpen, el hinduismo no comen carne de res o otras carnes porque ellos dicen que quizás su mamá cuando reencarnó una vaca y se la puede estar comiendo. O puerco o cualquier cosa. Porque según tu comportamiento es que tú reencarnas. Si fuiste bueno, a lo mejor reencarnas en el Dalai Lama. Pero si fuiste malo, a lo mejor reencarnas en Yodan. Regresas a un estadio inferior. Entonces nunca hay descanso. Porque no hay forma de que tú seas perfecto para reencarnar y reencarnar hasta que tengas descanso. Ellos ven un descanso, pero nadie lo ha podido alcanzar. ¿Qué dice el islamismo? 5 pilares. Tú tienes 5 pilares a través de los cuales tú te preparas para alcanzar a Dios. Y entonces, según esos 5 pilares que tú tienes que estar cumpliendo, oración a tal hora específica, 5 veces al día, te tiras de rodillas, tiras un paño, te pones ahí, vas a la Meca, para todas esas historias. Entonces usted puede alcanzar a Dios. ¿En qué se ha centrado la salvación de esta gente? En el hombre. Son religiones humanistas, pero el cristianismo no, hermanos míos. En el cristianismo Dios se acercó, Dios trajo la solución.
Dios propuso el sacrificio. Dios te dice, esto es lo que hay que hacer. Solamente tienes que creer. Solamente tienes que confiar. Arrepiéntete de todo lo que tú eras. ¿Eras budista? Arrepiéntete. ¿Hinduista? Arrepiéntete. Lo que sea. Drogadicto, bandolero, asesino, violador, lo que sea. Arrepiéntete. Dios te pone el camino y te dice, solo cree. Por fe en Jesucristo. No es humanista. Depende todo de Dios. Por eso es que el versículo que empezamos a leer en Romanos 3:21 dice, pero ahora, o sea, ustedes hacían todo esto, pero ahora, a partir de ahora es completamente diferente. Siempre fue así, lo que ustedes no lo habían entendido, porque era un misterio. El misterio en la Biblia no era algo que no se mostraba, sino que no lo habían entendido, no habían ido al corazón de la ley. Pero ahora, la fe es solo ¿por qué? La justificación es solo ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. ¿Pero qué hizo Dios para eso? Versículo 25. Dice la Biblia, y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Dios puso a su Hijo como propiciación. ¿Han escuchado esa palabra? Propiciación. ¿Qué cosa es propiciación? Dice que es una ofrenda que apacigua la ira de Dios. O sea, básicamente la muerte de Cristo hizo desaparecer la ira de Dios contra el pecador. Romanos 1 y 2, condición humana, y que dice, la ira de Dios está sobre todo y ahora nadie tiene justificación. Para que no digan que no hay Dios, y además de que hay Dios, Dios está molesto con la humanidad. Entonces, pero dice este versículo, Dios puso a Cristo como propiciación. Dios garantizó el mismo sacrificio para Él mismo aplacar su ira. Cuando alguien nos hace daño, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Empezamos a calentarnos la cabeza. Y lo que hacemos es airarnos más. Y nos molestamos más. Y en vez de buscar algo que nos calme para no molestarnos tanto contra esa persona que nos ha hecho daño, lo que hacemos es, pero si ella hubiera hecho esto, pero yo no hubiera actuado así, y es ahí, y cuando viene a ver la ira explota, ¿es verdad? Sin embargo, miren lo que hizo Dios. Dios está airado contra la humanidad y lo que hizo fue buscar un mecanismo para reconciliar a la humanidad consigo. No fue reconciliarse Él con nosotros, somos nosotros los que tenemos que reconciliarnos con Dios. Y Dios ofreció el sacrificio, la propiciación. En algunas partes de la Biblia esta palabra sale como expiación. Y es un sacrificio que se hacía una vez al año. Dice que la muerte de Cristo pagó el castigo que nosotros no merecíamos. Eso es lo que hizo. Representaba todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Ya lo hemos hablado otras veces. Eso es el concepto de propiciación. Dios garantizó algo para calmar su ira hacia la humanidad. Y ahí se expresa el amor de Dios. De esta forma Dios garantiza que se cumpla la justicia de Dios, porque si Dios es justo, lo lógico es que el pecado se condene. Dios podía decir, ya vamos a olvidarnos de esto y borrón y cuenta nueva, pero eso no es justicia, hermanos míos. Si a uno de ustedes le asesinan a un niño o le violan a una hija y la ley no se cumple, y el jurado perdona sin hacer cumplir la ley, eso es justicia. Lo mismo dice Dios, yo no puedo perdonar sin hacer justicia, porque entonces no soy un Dios justo. Tú no puedes separar los atributos de Dios. Si o es justo o es amoroso. No, los atributos van de la mano todos. Van todos a la misma vez. A través del sacrificio ese, Dios te dio la oportunidad de ser justificado, de ser visto por Dios moralmente recto, de ser inocente delante de los ojos de Dios. Ahora, ¿cómo es posible que esto haya sido? ¿Cómo es posible que la persona que me condena me salva? ¿Cómo es posible que el mismo Dios que te condena te salva? Romanos 3, versículo 25, lo voy a leer hasta el 26, dice lo siguiente. A quien Dios exhibió públicamente. Ustedes saben por qué públicamente. Ustedes se acuerdan, el sacerdote hacía el sacrificio, pero después se iba para la cámara más interna, para el lugar santísimo, y ahí oculto hacía el derramamiento de la sangre, la expiación sobre el propiciatorio. Ahí nadie lo veía, pero Dios dijo, no, yo voy a hacer esto delante de todo el mundo para que todo el mundo lo vea. Para que no haya excusa y para que vean lo que yo estoy haciendo. Públicamente lo exhibió como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de ¿qué? De su justicia. Para que todos vean que la justicia se está cumpliendo, pero no se está cumpliendo sobre ti que te la mereces. Se está cumpliendo sobre mi hijo, que voluntariamente vino a la cruz.
porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos con anterioridad, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Te dirá, pero ¿qué trabalengua es esto? Ahora sí, Pablo, me dejaste loco. Si a usted lo acusan en un crimen, de cometer un crimen, y te declaran culpable, lo lógico es que usted sufra la condena, ¿verdad? Sea la que sea. ¿Cuánto le vamos a dar a, ¿cómo se llama el famoso este que está enredado con el caso de Beyoncé y todo eso? A Diddy, no sé qué. ¿Cuánto le van a dar a este por todo lo que hizo? Llega y usted tiene que cumplir la condena. Usted se imagina que el que te condena llegue ahí, se quite la toga, te dice, bueno, te toca tanto o te toca muerte. Se quite la toga de fiscal y te la ponga y se vaya a pagar por ti. Y asuma los años de prisión, asuma la muerte o cualquier cosa por ti. Eso es lo que hizo Dios a través de Cristo. Porque la gente dice, bueno, pero es que no es justo porque pagó una tercera persona. No pagó una tercera persona, pagó el mismo Dios. Él mismo pagó la cuenta. Él, en la figura de Jesucristo. Pero Él mismo la pagó. Porque ninguno de nosotros podía pagar. ¿Quién de nosotros puede pagar? ¿Tú puedes pagar por tu esposo? Yo no puedo pagar por mi esposa. Porque al final, ¿qué merecemos todos delante de Dios? La muerte. El sacrificio tenía que ser perfecto. Ustedes se acuerdan que los becerritos, las ovejitas, todo eso tenían que ser animales. El primogénito de la tropa. Que no le falte una oreja. Que no tenga un ojo tuerto. Que no tenga una mancha. Que no tenga una herida en el cuerpo. ¿Ustedes se acuerdan el pasaje de Abraham cuando fue a ofrecer a Isaac? ¿Cómo estaba enredado el cordero? Por los cuernos, para que no tuviera ni una rayita en el cuerpo, porque si no el sacrificio no era perfecto. Sin embargo, Cristo sí era un sacrificio perfecto. Nació de una virgen, no traía el pecado de Adán, caminó perfecto, a pesar de que fue tentado en todo igualito que nosotros, en todo. O alguien ha pasado 40 días en el desierto. Lo más que hemos hecho nosotros es venir por la frontera, el que vino por la frontera. Yo no tuve esa bendición. Lo más que hemos hecho. No hemos pasado 40 días hambre como lo hizo Cristo. Y a pesar de eso no cometió pecado. Y como sacrificio perfecto fue a la cruz. Porque Dios decía que el sacrificio tenía que ser perfecto. Y eso es lo que representa Cristo, hermanos míos. El Señor te quita a ti, en ese juicio, la ropa del pecado y te pone la de Cristo. Te pone las vestiduras blancas. Y a partir de ahí te ve como Cristo. O sea, imputa la justicia. La palabra imputar es acreditar. Te voy a poner a tu cuenta el carácter moral de Cristo y eso es lo que yo voy a ver ahora. Sin embargo, ahora a Cristo en la cruz le voy a poner tu carácter moral. Por eso es que Cristo fue a morir en la cruz por nosotros. Por eso es que cada vez que tú peques, preocúpate y di, ¿qué estoy haciendo? Si lo que estoy es encajando un clavo más a la cruz. Estoy poniendo un clavo más en la mano, un clavo más en el pie. Estoy poniendo una espina más en la cabeza. Porque Él murió fue por tus pecados. Ah, pero yo no estaba en aquel tiempo, ¿seguro? Recuerda que la historia se escribió de principio a fin. Y eso está en la memoria de Dios. Todos estábamos en ese tiempo. Todos estábamos en ese tiempo. Por eso fue que una vez yo dije, yo creo que fue en el otro, cuando teníamos el otro templo, que Dios en la cruz Dios clavó en una vara la justicia y en la otra el amor. Es difícil mezclar esos dos elementos, justicia y amor. Por eso es que este pasaje en el versículo 26 dice, Él es el justo y además el que te justifica. Él es el que te castiga, pero además Él mismo asumió la culpa para justificarte, para declararte inocente delante de Él. Por eso hoy en día, si tú eres cristiano, Dios te ve a ti como si mirara a Cristo. Dios te ve como si mirara a Cristo. Porque si Dios te ve a ti en el fondo, a ustedes piensen nada más que nosotros fuéramos a morir como a Adán. Adán y Eva fueron separados por un solo pecado. Imagínense que Dios nos aplique la de Adán. Por uno, te extingo o te voto. Después Dios fue hasta bueno. Les dio una ley, le subió a 10. Digo, para revisen estos días a ver si esto les cuadra. Sí, a ver si les cuadra. Fue aumentando la misericordia. La misericordia fue aumentando y fue aumentando hasta que los judíos tenían 600 mandamientos. Algunos dados por Dios en la ley y otros inventados por ellos.
Pero fue aumentando la misericordia. Y hoy en día, en el tiempo que nosotros conocemos de la gracia, es aún mayor. Porque si fuéramos a morir por un pecado, si Dios no fuera a destituir de su gracia por un pecado, que levante la mano, que lance la primera piedra el que no ha pecado. Estuviéramos totalmente destituidos. Y quería concluir con esta historia. Estuve buscando una forma de representar esto que se pueda entender y vi varias y esta fue la que mejor encajé. Dice que había un músico en un pueblo que quería cantar delante del rey. Él quería cantar delante del rey porque él amaba al rey y estaba preparándose para esto. Dice que un día llegó a la puerta del castillo, tocó la puerta y no le abrieron. Y se regresó a su casa molesto, incómodo consigo mismo, pero empezó a reflexionar. Dice, seguro es por la ropa que traía. Seguro es porque esta ropa sucia o no es la mejor ropa. Yo no puedo presentarme ante el rey así. Imagínense. Voy a trabajar duro. Voy a hacer todo lo posible para comprarme ropas de la realeza. Y un buen caballo blanco. Con una carroza, con todo lo que venga. Y así me van a recibir en casa del rey. Y trabajó duro. Trabajó duro. Y compró ropa de la realeza. Se compró un gran caballo. Y cuando tuvo todo eso, ahora sí me van a recibir en casa del rey, en el castillo, para que yo pueda cantar en la presencia del rey. Dice que cuando llegó con toda su ropa, nadie le hizo caso. Tuvo que tener Nadie le hizo caso. Indignado y molesto salió de regreso a su casa. Y a mitad de camino, para acabar de rematar, se cayó y se llenaron de fango él y el caballo, con las ropas de la realeza. Pero en el camino se encuentra con un príncipe. Y resulta que era el príncipe, era el hijo de ese rey. Y él le cuenta lo que estaba pasando. Le dice, yo quiero ir allá. Y le cuenta la historia, pero no me recibe. Y ahora me van a recibir menos. Mira para esto cómo estoy. ¿Y qué le dice el príncipe? Mira, yo me voy a quitar esta capa. Esta capa es única. Esta capa nadie la usa más que yo. Cuando usted se ponga esta capa, desde que usted se esté acercando al castillo, lo van a recibir y le van a abrir las puertas. Pero usted tiene que confiar en que esa capa va a ser lo que le va a abrir las puertas. Él diría, bueno, ¿qué más me da a probar? Vamos a probar. Se puso la capa y dice que cuando iba camino al castillo, ya desde la distancia, ya lo estaban recibiendo. Dice, no solo eso, le abrieron las puertas, fue a cantarle al rey, pero no solo eso, el rey lo invitó a cenar ¿a qué? A su mesa. ¿Entendieron la justificación por la fe? No te puedes acercar a Cristo si no es con la ropa, a Dios, si no es con la ropa de Jesucristo. No hay forma de que lo puedas hacer. Tú puedes hacer todo lo que sea, quieras agradar a quien quiera, puedes comprarte las mejores ropas, puedes comprarte el mejor caballo, puedes donar dinero, lo hablamos el viernes en la casa, puedes hacer lo que te dé la gana, pero sin Cristo no te vas a poder acercar a Dios. Es imposible porque es el mecanismo que Él diseñó, es el único que cumplió los requisitos que nosotros no podemos cumplir. No hay opción, hermanos míos. Cuando tú te pones la ropa de Cristo, sabemos nosotros que todavía estamos pecando, pero Dios te ve diferente. Dios te ve cubierto, como dije hace rato, ¿con qué? Con vestiduras blancas. Bendecido en Apocalipsis. Aquel que se pone, ¿qué? Las vestiduras blancas. Lo voy a buscar. Apocalipsis 22. Esta Biblia que las hojas están pegaditas. Voy al versículo 14. Y así cierra cuando usted se viste con la justificación de Cristo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho ¿qué? Al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas con la sangre del Cordero. Y esos son los que tendrán derecho a entrar por la ciudad. No sigas tratando de justificarte a ti mismo delante de Dios. No hagas nada para agradarle a nadie. Eso no quiere decir que nuestras acciones, como hablamos el viernes, no tienen que ser adecuadas. Hágalo todo como para la gloria de Dios. Si no conoces a Cristo, entiende que solo puede ser así, que no hay otro camino. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por esta mañana.
Gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia nos has traído acá. A pesar del cansancio y el agotamiento de la semana, Señor, nos traes aquí a alabar tu nombre, a congregarnos como hermanos, a bendecirnos también los unos a los otros, Señor. Como siempre te ruego, Padre, que nos bendigas, pero que nuestras vidas sean de bendición, Padre, para los que nos rodean. Que nosotros, Señor, seamos una luz y que las personas puedan ver a tu Hijo Jesucristo a través de nuestras vidas. Si hay alguien que no te conoce aquí, Señor, que pueda arroparse con las vestiduras blancas que solo Cristo ofrece. Que esa persona sea perdonada, Señor. Darle arrepentimiento y darle fe. Darle fe, Señor, para que pueda venir a ti y aferrarse a la vida eterna y que entienda que después viene lo demás. Ayúdanos, Señor, a enfrentar las batallas diarias. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti, a orar, a poder aprender de tu palabra, Señor. Y que todo lo que hagamos entendamos, Señor, que es por amor a tu nombre, porque tú nos amaste primero y te entregaste en aquella cruz, Señor. Ayúdanos a entender estas doctrinas que a veces son difíciles en el fondo, Señor, pero darle sabiduría a los que están predicando para que lo puedan hacer entendible a nuestros hermanos, Padre, y da un corazón dispuesto a cada uno de los que están escuchando para que puedan seguirla fielmente, Señor. Bendice la congregación, bendice a los enfermos, Señor, protégele su salud, protege las familias, Padre. Trae de vuelta a las casas a los hijos pródigos, los que están perdidos. Responde las oraciones que llevan tanto tiempo esperando respuestas, Señor, respecto a la salvación de nuestros familiares. Provee alimento a cada hogar, Señor. Bendice nuestra nación y permite, Señor, que nuestros gobernantes se volteen a verte a ti, Señor. Pues tú eres el único camino. Tú eres la única puerta, Señor, la esperanza y la vida para nuestra nación. Gracias, Padre, nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén.